Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves, en la que están observando ustedes que quizá tengamos un poquito menos calor, teniendo mucho, pero sobre todo habrán observado una atmósfera un tanto turbia durante buena parte de la jornada, por no decir que casi toda. Por si todavía no lo saben, es la secuela de los incendios de Canadá, a más de 8.000 kilómetros de distancia, donde se está quemando una superficie similar a la que tiene Andalucía, y esas nubes de humo están llegando a España. Imagínense cómo debe ser el panorama. La actualidad hoy tiene muchas cosas que vamos a ir comentando. El rector de la universidad ha tomado posesión de su cargo formalmente ante la Junta de Andalucía, un acto que será solemne en el Hospital Real la semana que viene. Pero la actualidad viene marcada también por otros temas que después les vamos a ir desgranando poquito a poco tras una pausa. Y para comentarlos tenemos hoy con nosotros a María Escudero. María, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Luis Encantada. Castellón, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí pasando el verano. Luis Salvador, buenas noches. Buenas noches, un placer. Chema Rueda, buenas noches. Buenas noches, encantado. Bueno, a mí me gustaría empezar por a plantear a nuestros contertulios, porque estamos en la semana del orgullo, y estamos en la semana de un orgullo con mucha preocupación. Nos lo hacían llegar diferentes representantes de colectivos LGTBIQ+, durante estos días, y se está observando en situaciones políticas que se están viviendo en diferentes comunidades. Es verdad que en Granada Vox no está presente, afortunadamente, en las grandes instituciones, en el Ayuntamiento, en la Diputación, que han podido manifestarse, digamos, sin tanta presión a la hora de ponerse al lado de las marchas del orgullo. Pero allá donde Vox está, los problemas también en Granada se han hecho patentes. Hoy, sin ir más lejos, una concejala de Vox en La Zubia ha denunciado al alcalde ante la Guardia Civil, nada más y nada menos, por colocar la bandera del orgullo, y en Cenes de la Vega ha ocurrido exactamente lo mismo. Lo cual nos pone de manifiesto que allá donde Vox está presente hay asuntos que lo van a tener muy complicado. María. Bueno, yo esto lo plantearía en términos de derechos humanos y basta, quiero decir, que creo que tampoco, yo creo que ellos tienen una cierta maldad en el sentido de alimentar a personas que no tienen las ideas claras, de alimentar ese tipo, tienen un cierto público de chavales que están enfadados con cosas, de gente que es más intransigente, y yo de verdad es que no quiero darles más pábulos. Esto se trata de que en España, afortunadamente hace ya mucho, que a base de mucho esfuerzo, de muchísimo esfuerzo, se ha conseguido que se respeten los derechos de las personas homosexuales, y la homofobia es un delito. Por tanto, esos tintes no caben en una democracia avanzada donde la convivencia exige respeto a los derechos humanos de todos. Y ahí me quedo. Luis Castellón. Pues a mí no me sorprende en absoluto, porque lo vienen diciendo hace tiempo. Cierto, por una parte, que a mí lo de quitar bandera o poner bandera, la verdad, no lo veo el meollo del asunto. El meollo es lo que hay detrás, lo que eso significa. Es como decir, la banderita de España es la pulsera, el patriotismo de pulsera, mire usted, eso son pampinas. Pero que esto se veía venir. Entonces, ¿cómo diablos han sacado tantísimo o los suficientes votos para estar significados, bien en La Zubia, bien en Cenes, bien donde sea, me da igual, incluso en Granada capital, aunque no hayan tenido representación, pero una representación tienen de un electorado? Es que ese electorado se ha olvidado ya de que estos están resucitando o quieren la dialéctica del puño y las pistolas. Sí. Y la dialéctica del puño y las pistolas la siguen defendiendo algunos de sus máximos representantes a nivel nacional. Pues entonces yo estoy asombrado del electorado también, que no se queje ahora. Luis. Bueno, yo creo que, en primer lugar, este es un fenómeno muchísimo más serio de lo que tratamos habitualmente en todos los medios de comunicación y como país.
En este momento han estado gobernando en Estados Unidos, han estado gobernando en Brasil, están gobernando en Polonia, están gobernando en Hungría, están gobernando en Italia. O sea, ahora mismo la extrema derecha y el populismo es uno de los partidos dominantes en Alemania. Por tanto, o sea, no estamos hablando de un fenómeno de cuatro personas que deciden en un momento determinado de su vida, pues vamos a apoyar a esta gente. Es una ideología muy definida, comparten un programa absolutamente común. De hecho, se publicó en España, algo que fue también el que pasó bastante desapercibido, pero se publicó un informe donde dinero de los oligarcas rusos servían para financiar a organizaciones como Hazte Oír, o sea, con los autobuses, que estaban esta misma gente detrás de ellos, y el íntimo amigo de Abascal, pues hablando, haciendo campañas contra el aborto, campañas contra los homosexuales, y todo financiado con muchísimo dinero de oligarcas, y todo conectado también con Rusia, donde tampoco se pretende que estas ideologías puedan salir adelante, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tema mucho más serio de lo que parece. Cuando se ha hecho cordones sanitarios para que esos partidos no entren en el poder, no es por un juego de mayorías. O sea, el querer comparar a Podemos, o en este caso a Sumar, que me gusta más Sumar que Podemos, aunque haya gente también de Podemos dentro de Sumar, o sea, quererlo comparar con Vox me parece una absoluta locura, porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo no comparto muchas de las políticas de Podemos, no las comparto por excesivas, no las comparto algunas por populistas y algunas por inadecuadas. Comparto otras muchas, pero lo que desde luego no puedo compartir es un modelo de país y un modelo de mundo como el que está planteando la ultraderecha y como el que está planteando en este sentido Vox en España, y el Partido Popular le está dulcificando diciendo que es un partido constitucionalista. Claro que es un partido que está dentro de la Constitución, pero el que esté dentro de la Constitución no significa que estas medidas, y ya digo esto y termino, en el Ayuntamiento de Granada han votado en contra de cualquier medida que tuviera la palabra Agenda 2030. Y ya hablaremos de la Agenda 2030. Han votado en contra de cualquier medida que fuese a ayudar a los niños, a la infancia, con Naciones Unidas, en contra de todo ese tipo de medidas. Por tanto, no es simplemente la medida de que me gusta la bandera, no me gusta y ahora voy a la Guardia Civil para que la quiten porque no es legal poner banderas en el ayuntamiento. Encierra algo muchísimo más grande y es un modelo que puede transformar los países y convertirlos en autarquías, como pasa en Hungría, donde ahora mismo todos los partidos se presentaron juntos en una coalición contra Orbán y perdieron. ¿Por qué? Porque ya tiene tal control de los medios de comunicación, tal control de todo el sistema social y sociológico del país, que al final lo han terminado determinando. Y por eso cuando hemos visto en Brasil o en Estados Unidos que de repente pierden, pues salen sus seguidores y se van a tomar los parlamentos intentando hacer un conato de prácticamente un semigolpe de Estado, ¿no? Por tanto, que esto no es ninguna broma, que esta gente no son de risa, que es una ideología que tiene un programa muy muy claro, y además lo presentaron en las andaluzas y lo han presentado en todos los sitios, aunque lo tienen en oculto, y el papel se está ligando a eso. Y por tanto, y además está demostrando que le da igual, donde lo necesite, en el grado que lo necesite, termina pactando hasta el grado que, digamos, le exige Vox. ¿Chema? Bueno, pues como comparto las tres reflexiones que han hecho mis compañeros de mesa, para no repetirme, voy a echarle la culpa directamente a quien blanquea a Vox, que es el Partido Popular, porque yo creo que no cabe llamarse a engaño. Estaban dentro del Partido Popular esos dirigentes y esos votantes hasta no hace tanto, y algún día puede que vuelvan a estar juntos, me temo que los del Partido Popular dentro de Vox, porque al final representan una manera suavizada en algunos casos, matizada en otros, pero representada por esa visión oscura de la sociedad, en el que ahora, como no los necesitan ni en el Ayuntamiento de Granada, ni en la Diputación, ni en la Junta de Andalucía, pues sale el señor Granado ufano hablando de libertad y hablando de confraternidad, cuando si los necesitara estaría diciendo justo lo contrario. Es decir, el gallo con las plumas abiertas estaría convertido en un burro con el rabo entre las piernas, si se me permite la expresión. Y curiosamente utilizan la Zubia y Cenes porque lo que quieren es la anécdota, es que nos quedemos con la anécdota, con la denuncia, porque también la concejala de Vox, que pinta lo mismo que la de la Zubia a efectos de composición del ayuntamiento, se podía haber ido a la Guardia Civil. Seguramente la concejala de Granada tiene un poquito de vergüenza y sabe cuáles son sus obligaciones constitucionales, y no a lo mejor la criaturica que tienen en Cenes o que tienen en la Zubia. Por tanto, voy al meollo. Esta forma de ver la vida, esta forma de manifestar una ideología en pequeños gestos, tiene la culpa quien lo está blanqueando y quien está pactando con ellos, que es el Partido Popular. Se llame como se llame y se pongan como se pongan. Ese planteamiento quería hacerlo yo en la mesa, con lo cual os voy a dar la palabra.
porque se está produciendo, yo casi diría, una especie de un trastorno bipolar. Es que estamos escuchando a Feijóo decir ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, ni un paso atrás en los derechos de la comunidad LGTBI, al tiempo que él ha admitido que presida el Parlamento de Baleares, que presida el Parlamento de Valencia, que presida que tengan un vicepresidente en Valencia, que son absolutamente negacionistas y anti todo lo que significan este tipo de políticas. Es decir, yo no sé, María, esto, la gente, la ciudadanía, la sociedad, la gente que tiene que ir a votar el próximo día 23, ¿lo percibe o no lo percibe? Yo creo que no suficientemente, yo creo que, bueno, el negacionismo, a ver, el negacionismo de Vox, como antes decía Chema, está amparado absolutamente por el PP, pero es que el PP tiene un concepto absolutamente utilitario de la política y del poder. Entonces, ¿por qué no tiene el mismo criterio ahora en Extremadura que está teniendo en Baleares o en Valencia? Pues porque en función de cómo le venga bien, con tal de controlar el poder, ellos se pliegan a unas cosas o a otras. Que pueden apretar más, aprietan, que no pueden, les da igual. Y lo que decía Chema antes, o sea, yo blanqueo a Vox cuando me interesa para conseguir el poder. O sea, es que hoy, no me voy a salir del tema, pero tiene que ver con esto. Hoy he leído una noticia que dice que en términos generales, las corporaciones municipales que están en manos del PP se están subiendo el sueldo en torno al 50% más de los sueldos que tenían. Hoy mismo hemos tenido noticia de que la señora alcaldesa de Granada, tan moderada ella y tan así como parece que es, pues ha equiparado su sueldo ya, el decreto lo tiene hecho para la semana para aprobarlo. Parece que ese tema venía ya, estaba ya con anterioridad. Ha habido una aclaración y parece que... pero que de 60 pasa a 70 es impecable. Dicen, han enviado una aclaración de los servicios de economía y del propio ayuntamiento diciendo que desde principios de año está ese sueldo, es decir, que ya se venía percibiendo. Desde enero. Que la había subido Paco Cuenca. Exactamente, que se había subido, que se había actualizado. Es decir, ¿vale? Eso, que antes no existía. Quiero decir, pero podemos poner el ejemplo de la alcaldesa de Marbella. Claro, sí. Pero que me da igual. igual. No nos vamos a equivocar. Que yo no lo sé, yo esto acabo de leerlo y lo he soltado aquí, esta aclaración que nos ha llegado no la tenía. esta misma tarde. Sí, es que ha sido a mediodía cuando yo lo he visto. Entonces, yo lo que veo es que, a ver, que el PP le da igual todo, le da igual, porque llevamos años desde muchas opciones y desde luego muchísimos teóricos de la política, muchísimos comentaristas y muchos análisis, comprobando que el PP deslegitima siempre, o sea, la derecha deslegitima a la izquierda, porque parece que seamos, pues, que no estamos legitimados, que somos usurpadores de las instituciones cuando llegamos, que el poder no nos corresponde por derecho, que el apoyo, cuando la gente nos apoya y conseguimos llegar en democracia al control o a la dirección de las instituciones, se pone en entredicho la validez y la legitimidad del poder de la izquierda. Y en cambio ellos pues tienen esa visión que les da exactamente igual, tienen un sentido utilitarista. Y además lo de los principios, pues ya sabéis lo de los principios del PP cómo es, porque a mí me llama mucho la atención, y vuelvo a Granada, cómo la señora Carazo ha llegado a ser alcaldesa de Granada, y esto lo hemos comentado en esta mesa, sin hacer una sola propuesta solvente de mejora de la ciudad en ninguna de las áreas posibles. Por tanto, a ver, ¿qué pasa aquí? Pues pasa, lo que más me preocupa es lo que me has preguntado, Agustín, lo que más me preocupa es, ¿la gente percibe esto? Yo creo que eso tiene también que ver con lo que antes decía Luis, con el control, absolutamente, y con una organización a través de las redes sociales fundamentalmente, y de internet y de los medios de comunicación, bueno, pues que efectivamente, o sea, hay un control del poder a través de los medios de comunicación y de las redes que están tergiversando la verdad. Es que internet, yo, en fin, sí quiero ser crítica. Internet nos ha dado un acceso mayoritario de todo a la información, pero esa información, ¿cómo es esa información? O sea, realmente es una información cualificada, tenemos capacidad Ese es otro debate. Pero ese es otro debate muy complejo. Pero que tiene que ver con esto. Totalmente, y como tiene que ver con esto, por eso lo traigo. O sea, que efectivamente no es solo el Partido Popular, es también cómo circula la información y cómo la gente interpreta esa información para ser más o menos crítico. Ya está, eso quería decir. Bueno, pues voy a retomar un poco una idea que ha soltado mi tocayo Luis Salvador,
que es la de la interacción que hay entre varios países a nivel mundial, a nivel global, y el escoramiento hacia estribor, es decir, que vamos hacia la derecha, derecha, derecha. Esto no es casual. Además, un escoramiento, yo diría que, si no violento, sí que propugna la violencia. Económico. El escoramiento va dirigido desde empresas, va dirigido a medios de comunicación, a banca, a todos los de estos. Bien, Chema ha apuntado a los oligarcas de Putin que pueden estar detrás. Bien, pero todo el mundo pasa de puntillas y no quiero, vamos, me mordería la lengua si no lo digo, de una asociación, un grupo de poder, vamos a dejarlo un grupo de poder que se llama el Yunque. El Yunque natural, nativo de México, con dinero mexicano, ultracatólico, vamos, que Jesucristo a sus lados sería rojo, lo hubieran fusilado. El Yunque es, y además algunos de los miembros de Vox ya se ha destapado que pertenecen al Yunque, concretamente creo que en Cataluña y en algunos, pero claro, una prensa ultradominada no se atreve a rascar sobre eso, porque le va, vamos, esto parece una película de James Bond, de 007, que Spectra está detrás. Pues bien, Spectra, no sé por qué me recuerda muchísimo al Yunque. Luis. Es que están detrás, y cuando he dicho lo del tema de los oligarcas rusos no es porque esté de moda por la guerra de Ucrania y la actitud es porque ha salido publicado en Cambio 16 y ha salido publicado en un montón de sitios con pelo y señales, con nombres, tal, con las asociaciones que estaban participando dentro. Pero voy a poner otro ejemplo más de la peligrosidad que tiene esta gente y de lo que encierra. O sea, cuando Abascal visitó Brasil para visitar a la familia Bolsonaro, visitaron al hijo, que es el diputado que más votos ha sacado en Brasil, que más votos había sacado a nivel uninominal. Bueno, y había un cartel del hijo, o sea, con un subfusil, pero de estos que tiran 500 balas por minuto, cosas de estas y tal, igual tal, o sea, haciendo campaña por las armas en Brasil. Y alguien puede decir, bueno, pero es que eso será haciendo una campaña por las armas en Brasil. Los lobbies de las armas de España se han reunido con la gente de Vox ya bastantes veces. Han hecho declaraciones diciendo que están muy contentos y todo lo están ligando a la inseguridad en las calles y sacar una ley de seguridad donde se permita la legítima defensa y tú para defenderte puedes tener un Kalashnikov en tu casa por si acaso alguien entra a robarte. Esto que suena tan a película y tan algo que dices, esto no es posible en España, no, es que ya han ido a aprobar, lo tienen metido en propuestas. Primero, creo clima de inseguridad y han hecho campañas sobre la inseguridad en los barrios y en todos los sitios. Después defiendo una ley de legítima defensa y es la misma la que defiende Abascal que la que defendía el hijo de Bolsonaro en Brasil. Y después entonces armas en los domicilios, en la gente y tal. Por tanto, es que al mundo que nos dirigiríamos, si esta gente sigue penetrando, es mucho más oscuro y tenebroso de lo que la gente se puede imaginar. Y cuando dice María, no se enteran. ¿Pero por qué no se enteran? Porque no terminamos de darle la importancia real que tiene y pensamos que no es posible que consigan hacerlo. O sea, en Francia hemos tenido dos candidatos de la extrema derecha, a Jean-Marie Le Pen y a otro que se presentó también que tenía muchísimos seguidores. Pero, bueno, Marine Le Pen era roja, como dice Luis. Claro, pues por eso digo, ¿no? Y ellos están con la teoría del reemplazo, de que lo que vienen es a tratar de ocupar Europa y tratar de irlos echando y tal cual, y al final quedarse con esto. O sea, quiero decir que son gente que viven en la etapa feudal, por eso Santa María de no sé qué, Santa María de San Juan de no sé qué. O sea, quiero decir que son una gente con una ideología, pero que tienen un programa muy grande, un programa muy internacional y muy compartido, o sea, apoyo entre ellos, o sea, y que se ha visto, por ejemplo, cuando las campañas, o sea, Meloni vino a uno de los últimos mítines que dio, por cierto, Macarena Olona, que hoy en el Orgullo ha hecho un meme dándose un beso con Yolanda Díaz y diciendo que revienten los armarios, ¿no? O sea, yo creo que el calor también afecta. De todas maneras, Chema, empiezo por ti. Estamos viendo, escuchando a los grandes líderes estos días, que ahora os preguntaré por las dos entrevistas de Feijóo y de Pedro Sánchez, pero ¿se puede llegar al día de las elecciones sin que uno de los candidatos diga que si necesita
a Vox, va a meter a Vox en el gobierno. Es que el ciudadano que va a votar tiene derecho a saber que si su voto se inclina a una determinada opción puede tener a Santiago Abascal de vicepresidente del gobierno. Sí, pues sí, yo lo que iba a decir es que para que la gente sepa el riesgo real que existe, hace falta, por un lado, que los que vemos, sentimos, palpamos y comprobamos el riesgo, lo digamos mucho más fuerte, mucho más alto y muchas más veces. Hace falta, en segundo lugar, que se deje ya de blanquear desde los medios de comunicación, me gustaría a mí, porque al final, si esto se banaliza, al final la gente ve lo del arma como si fuera una película o un juego en el móvil. La gente no es consciente de que eso es verdad, y no es consciente de que eso es verdad porque desde hace unos años se empezó a blanquear desde los medios de comunicación a la extrema derecha. Y luego el Partido Popular ha empezado a blanquear a la extrema derecha metiéndola en los gobiernos, dejándose votar, permitiéndose la abstención, en cualquier caso para gobernar ellos con acuerdos programáticos que dicen esas cosas. Y por supuesto que la intención del señor Feijóo es llegar al 23 de julio sin decir eso, es más, sin decir nada, porque lo poco que dice mete la pata. Por tanto, claro que va a ocultarle a los españoles que va a ser vicepresidente del gobierno si lo necesita el señor Abascal, y que le va a dar la mitad del gobierno si lo necesita el señor Abascal, y que por tanto los consejos de ministros van a ser, comparado con este último mandato que decía el otro día en la entrevista que te refería, que ha sido un poco de guirigay, no me lo quiero ni imaginar. Por tanto, la obligación de los demócratas convencidos es decirlo muy alto, muy fuerte, muy seguido, muchas veces, escribirlo, proclamarlo, decirlo, dialogarlo, hablarlo, y que los medios de comunicación dejen la infamante campaña de blanqueamiento, porque parece que son unas tiernas criaturitas y lo que son unos peligrosísimos fascistas que tienen un programa fascista que donde gobierna hace lo que hace, y la gente no es libre, no es segura, no vive feliz, no tiene garantía, ni tiene una ley que lo ampare, donde esos partidos han llegado al gobierno precisamente porque empezaron igual, siendo blanqueados, pobreticos, es de broma, si en realidad lo que les gusta es la caza y los toros. No, señor, hay un programa político que el PP está dispuesto a llevar de la mano al gobierno de España. Luis, ¿te queda alguna duda de que eso puede ocurrir? Ninguna, porque lo estamos viendo. Si es que, o sea, Donald Trump aspira a volver al gobierno de Estados Unidos, y si cogiera el gobierno de los Estados Unidos después de los 4 años y las cosas que ya fue haciendo y habiendo aprendido de que perdió, o sea, trataría de perfeccionar el sistema para conseguir cerrarlo, digamos, en positivo. O sea, el gran problema que hay es que esta gente tiene una visión del mundo totalmente diferente a todos los demás, y para los que el fin sí justifica los medios. O sea, y por tanto están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y en este momento hay 4 elementos importantes que están, 2 elementos muy importantes que están detrás de esta ideología. Uno, el lobby de las armas de Estados Unidos. Otro, el lobby de los ejércitos privados. Aquí estamos viendo lo de Wagner, o sea, y Wagner, hemos visto lo que el intento de golpe, pero es que también con Blackwater y con todas las empresas armamentísticas ya ha habido parlamentarios en Estados Unidos que han dicho que está en jaque la propia democracia, porque la mitad de los soldados que estuvieron en Irak, de 400.000, 200 y pico mil eran de estas empresas, y cada vez son muchísimo más poderosos y están formando gente por todo el mundo, y están unidos en la misma ideología que los movimientos neonazis que siguen su trayectoria. Y ahora ya los partidos políticos, que son los que dan la representación dentro de los países y que encima les está permitiendo seducir para llegar a gobiernos aprovechándose de las situaciones que hay de crisis. Por tanto, si con todo lo que está pasando no nos lo tomamos en serio, o sea, yo creo que entonces, o sea, ¿y quién se lo tienen que tomar en serio? Pues los primeros, pues todos los que estamos un poquito en la ola de la opinión pública, todos los que leemos más, compartimos más información con gente, porque no tiene que ver esto con ninguna broma, sino que, bueno, es más, tuvo que hacer una campaña, o sea, el que fue el anterior presidente del PP por toda Latinoamérica, para reunirse con todas las fuerzas de derecha y de extrema derecha de Latinoamérica, porque Abascal le estaba ganando por la mano y con Germán Tex estaban recorriéndose todos los países cerrando acuerdos, en Chile, no sé cuántos están, en todos los sitios. O sea, es que fue Abascal el que hizo en Madrid
el Foro de Madrid, donde se trajo a todos los representantes, que además se tiraron una foto que parecía, o sea, aquello, el G7, el G8, incluso más grande porque cabían más, donde se trajo a toda la extrema derecha del mundo al Foro de Madrid, donde han creado plataformas en Internet para, se llama la blogosfera, no sé qué tal, para estar siguiendo todo este tipo de ideología y para seguir contaminando y tal, donde tiene una estrategia en redes sociales que es brutal, porque lo que decía María, Internet, si el problema no es que exista Internet, es que uno estemos pillando gusanicos y otros estén trabajando o construyendo conciencias, ¿no? Por tanto, es un tema mucho más de fondo y mucho más peligroso de lo que la gente pueda pensar. Yo creo, esta mañana oía yo a Abascal en una entrevista diciendo que él no sabía lo que era el Convenio de Estambul. Claro, yo me pregunto... ¿Que a él no le afectaba? No, que a él no le afectaba y que no sabía lo que es el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es un convenio del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, que los países europeos, compartiendo una idea de que hay que combatir la violencia de género, se han comprometido y es de obligado cumplimiento de una normativa que es internacional. A mí lo que me preocupa es que en Europa cada vez hay más países, o sea, gobernados por la derecha y también con acuerdos con la ultraderecha o con esta derecha fascista, como a mí también me gusta llamarlos, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que efectivamente le estamos quitando el valor del peligro que tiene para el modelo de convivencia en el que nosotros estamos instalados desde hace ya mucho tiempo. O sea, las democracias, esto va de esto no va de que ellos están dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución está que podemos respetar que exista un partido como ellos, pero ellos no comparten ni uno de los valores de la Constitución. Y esto hay que dejarlo bien claro, Ahora ya, de un tiempo a esta parte, ni siquiera nos planteamos, o sea, mover la Constitución para avanzar en derechos, no, es que ahora lo que está en peligro es la misma esencia lo importante, lo nuclear de la Constitución, si esta gente viene, porque es que nos está cambiando las referencias, los modelos, los valores, los acuerdos tácitos. En este país de verdad, de decírmelo en serio, o sea, vosotros pensáis que si hace 3 años os preguntan que un dirigente político iba a negar la violencia de género y esto iba a salir en la televisión y le íbamos a dar carta de naturaleza como si fuera muy normal, como si esa opinión fuera tan respetable, y me indigno cuando lo digo, tan respetable como la opinión de quienes llevan años luchando y sacando a la luz las más de 1.300 mujeres asesinadas en los últimos 20 años en nuestro país. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, es que me parece que es absolutamente imprescindible que recuperemos la cordura y digamos cuál es la tabla de mínimos en la que nos estamos moviendo para una convivencia que se llamaba democrática y avanzada, porque ellos están fuera del sistema en el que nosotros estamos. Y esto hay que decirlo. Ellos sí son los auténticos antisistemas. Se quieren cargar todos los avances democráticos y de derechos humanos que hemos conseguido aquí, en otros países europeos y en el mundo si los dejamos. Y además lo hacen metiendo miedo, por cierto. Y han creado sus sindicatos. Con las ocupaciones. Está claro. Luis. Gracias. Pues vengo a reafirmarme en que todo esto es una madeja que está a su vez manipulada por alguien. Pero es que se lo estamos facilitando también con la calidad con la que las personas vamos a votar. Y la calidad de los que vamos a votar deja bastante que desear. No hay juicio crítico. No hay, como habría apuntado, de que las personas que lean, que se informen, que oigan, que comparen, eso hoy, es muy raro. Generalmente se dejan llevar, o iba a decir nos dejamos, aunque yo no me dejo, se dejan llevar por unos impulsos mucho más primarios. Es decir, ¿quién se va a poner a pensar ahora que hoy ha bajado el IPC al 1,9? ¿Y a mí qué más me da? Si el otro me dijo anoche que eso no sirve para nada y que esas cifras son mentiras. No me lo estoy inventando. No. Esto es de hace menos de 48 horas. Si no se contrastan esas cosas y esas cosas son fruto, los que me conocen saben que soy muy pesado en eso. Vuelvo a decirlo, de una pésima educación que se ha difundido por ósmosis, por difusión, como queramos, prácticamente a toda la sociedad
menor de 50 años, está y mayor también, porque la difusión es en un sentido y en otro. Estamos todos en una especie de nirvana raro. Si a ese nirvana le sumamos el dulcificamiento o blanqueamiento por parte de los medios de comunicación, a propósito me está acordando en lo del blanqueamiento, que es que se omiten, hay una foto que no se ha omitido, que es la del yate con un narco. Bien, esa no, pero sí ha desaparecido del mapa la foto de la legalización ante notario del Partido Comunista, aquel célebre Sábado Santo, por acción del gobierno de Adolfo Suárez, que eso es un hecho histórico, no, de los más. Esa foto de la firma ante notario no la encuentra ahora fácilmente. ¿Por qué? ¿Quién era el notario? Como era un Sábado Santo, tuvieron que ir al único notario de guardia que encontraron en Madrid, Blas Piñar. ¿Quién el notario? Cuya firma figura en la legalización del PCE, no era ni más ni menos que Blas Piñar. Esa foto, que yo la recuerdo, esto sí hace años, la recuerdo haberla visto en la ABC. Creo, esa foto no la encuentra ahora ni Dios. Os quería pedir opinión, para cerrar este primer bloque, hemos tenido antes de anoche y anoche dos entrevistas, tanto de Pedro Sánchez como de Núñez Feijóo, en el mismo programa, en El Hormiguero de Antena 3, de Pablo Motos. Chema, ¿qué sensaciones te quedan después de ver a los dos, que me imagino que los viste? Sí, es la primera vez en mi vida que he visto El Hormiguero y me sorprendió la cantidad de pausas, la cantidad de ruido y la cantidad de morralla que hay en el programa, independientemente de a quién entreviste, con lo cual no volveré a verlo en los próximos 40 años como en estos 40 anteriores. Dicho lo cual, pues creo que para los que estamos convencidos de una cosa, nos ratificamos en nuestras convicciones, y me imagino que quien esté convencido de la contraria se ratificaría también. ¿Qué efecto creo yo que pudo tener en la gente que acudía indecisa o dudosa o expectante a las entrevistas? Pues por un lado verían que no hay ningún monstruo de 7 cabezas que se llama Pedro Sánchez, sino que es una persona normal, jovial, educada, contundente, convencida de sus ideas, gusten o no, que las expuso, que intentó desmontar eso que se ha venido creando en el fondo como parte del blanqueamiento también de la extrema derecha, de lo que significa cualquier gobierno socialista que haya en este país. No le voy a poner apellidos, lógicamente, porque no es nuevo en este país que la derecha bautice a los gobiernos socialistas de esa manera, y por tanto yo creo, y muchos me lo han confirmado, que vieron eso, que se sorprendieron, que pensaban que Pedro Sánchez tenía rabo y cuernos leyendo lo que oyen y viendo lo que ven. Y también verían que hay una persona que, a fuerza de querer ser normal, lo que es normalucho, que es una persona que tiene escasísimos conocimientos de economía, escasísimos conocimientos de lo que es de verdad la España rural, y eso sí, mucha gracia, y que tiene amistades no solo narcóticas, sino también de españoles que tributan fuera de España. Muy aleccionador. Luis. Bueno, yo creo que en primer lugar Pedro Sánchez hay una cosa que está haciendo muy bien. Si viésemos cómo arranca la campaña, el superfavorito del Partido Popular con Vox, y ya todo el mundo dando la derrota prácticamente por evidente. A partir de ahí hay un señor que se llama Zapatero, que aparece un par de veces también en medios de comunicación y de repente... Principal activo de esta campaña. Y da un giro importante y hace, yo creo, reflexionar a mucha gente, hasta el otro día que, veteranos del PSOE de Málaga firman un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que son elementos que empiezan a cambiar. Y aquí viene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue al gato al agua antes de que yo fuera al gato al agua y antes de que Carmona fuera al gato al agua, y fue bastante tiempo. Y si tú tienes la razón y eres el bueno de la película y tienes los argumentos, vete al sitio donde te los están cuestionando todos. Y no solamente ha ido al tema del hormiguero, ha ido haciendo un recorrido por todos los principales medios de comunicación. Con Asina, claro, ha ido recorriendo todos, va a terminar con Ana Rosa, va a ser tal. Y yo creo que está cambiando la moral de la tropa, porque se está demostrando que hay argumentos de sobra
para poder ganar estas elecciones, y que la gente que te está haciendo las críticas del día a día contra el sanchismo, tratando de hacer una definición vacua de una realidad, o sea, mucho más potente, pero que intentan desnaturalizar para poder cargársela, pues cuando lo tienen delante, pues como ha dicho Chema, ni tiene colas, ni tiene rabo, y encima tiene argumentos, tiene gestión y tiene una visión de país que a otros le faltan, ¿no? Por tanto, yo creo que esto lo que hace es marcar una segunda parte de campaña, que es la que viene de aquí en adelante, donde eso se debe de ir, digamos, haciendo crecer, y sobre todo recuperada la moral de la tropa, máxima implicación, y darle la vuelta a lo que eran esas encuestas, y que yo estoy convencido que se pueden ganar las próximas elecciones. María. Yo voy a ir un poco más atrás. Yo creo que ha habido un error de comunicación, no tengo ningún problema en... Lo ha habido, vamos, lo ha de habido. manual. Yo creo que lo ha habido en Moncloa, o sea, yo creo que Pedro Sánchez tenía los niveles de popularidad más altos cuando salía todos los días de una rueda de prensa en pleno confinamiento, porque la gente lo que veía era a un presidente del gobierno comprometido con una realidad gravísima que estábamos viviendo y que había asumido su responsabilidad en primera persona. Y luego lo que ha pasado, no se sabe bien por qué, porque yo no lo sé, supongo que vosotros tampoco, es que él ha estado muy apartado, como si estuviera metido en un castillo oculto y sin explicar las cosas, haciendo, cuando le preguntas a él por esto, y en esta entrevista ha habido ocasión de que los periodistas le pregunten, él ha dicho, es que yo estaba gobernando. Bueno, estaba gobernando, pero una función de estar gobernando es dar la cara. Eso como primero quiero decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que él gana mucho cuando se muestra, cuando, digo, Pedro Sánchez es una persona con una gran capacidad política, es una persona con una gran inteligencia política y además comunica bien, o sea, es que explica las cosas con mucha claridad. Lo voy a decir en una frase, lo voy a resumir en una frase. Yo creo que en estos dos debates Pedro Sánchez ha ganado mucho, y yo me atrevo a decir que Feijóo pues ha quedado en lo que es. Un político, digamos, que está mejor ahí como guardadillo y como que no se le vea mucho, porque cuando se expone uno se da cuenta de que no tiene consistencia para ser, bueno, pues el presidente de un gobierno como de un país como España. Esta es mi opinión. O sea que yo creo que Pedro Sánchez ha ganado votos dando la cara, y gana cada día más, como decía antes Luis. Luis. Bien, pues coincido en buena parte con lo que acabo de oír, pero que Pedro Sánchez no se nos olvide que ha tenido la antesala de Zapatero. Claro. En este tipo de entrevistas y de actos. Zapatero dio los otros días una gran lección y un gran paso de cómo tienen que ser las intervenciones en este periodo. La entrevista de Zapatero con Carlos Herrera se estudiará en las facultades de periodismo. Vamos, con el tema de ETA, vamos, fue una cosa de los pelos así. Con todo lo que se metieron con Zapatero en su segundo periodo, y yo en parte lo comprendo, pero Zapatero ha sido un político y se ha expresado, y como bien dice, eso con Carlos Herrera hay que estudiarlo en las facultades de periodismo, pero no solamente hay quien lo ha estudiado, que es Pedro Sánchez, para seguir por esa línea. Ahora, que no vengan otros grandes próceres, mucho más antiguos, del mismo Partido Socialista, a meter la pata, como ya han venido, bien por activa, bien con sus clamorosos silencios. Pues yo a lo de los clamorosos silencios les pido que sigan callados, y a los que metan la pata que se acuerden de sus hermanos, que flaco favor nos hicieron. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a abordar asuntos. Todos estos que hemos empezado a abordar nos tocan a todos muy de lleno de aquí al día 23, imagínense ustedes, pero vamos a abordar otros que son más domésticos.